Buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de la materia de econometría, y nuestro tema es función de producción para El Salvador para los años de 1963 a 2012. En el presente trabajo se ha calculado la función de producción de la economía de El Salvador desde el año 1963 hasta el 2012. Dicha función de producción se ha estimado a partir de la función Cobb-Douglas. Por lo tanto, se calcularon los coeficientes alfa y beta a través de un modelo de regresión lineal, el cual explica la producción de la economía salvadoreña a partir de los insumos trabajo y capital. El modelo nos muestra que el factor trabajo ejerce un mayor impacto en el movimiento del producto, ya que ante una variación en el nivel de ocupación de una unidad, se generará una variación de 0.52 unidades en el producto. Nuestro principal objetivo está en la investigación es obtener una función de producción del periodo de 1963 a 2012, que nos muestre la relación del trabajo y capital con el producto por medio de la estimación de los parámetros alfa y beta de una función de producción Cobb-Douglas. Además, se desea demostrar que los distintos tipos de modelos económicos trajeron diferentes consecuencias en la producción salvadoreña. La estructura del trabajo consta de un marco teórico, donde se define qué es producción, sus elementos y qué tipo de tecnología o función se utiliza en el trabajo para estimar la función de producción del Salvador, así como sus supuestos y los elementos característicos de dicha tecnología. Además, se incluye la teoría estadística o los fundamentos econométricos de nuestro modelo, el por qué se tiene esa forma y qué significa tanto matemática y económicamente. Para nuestro análisis temporal de la función de producción, tomamos los datos del Extended Penn-Word Table, EPWT, versión 4. Los datos están a paridad de poder adquisitivo de 2005. Las variables que se utilizaron para el modelo de regresión fueron las siguientes: el número de trabajadores empleados, N, el Producto Interno Bruto, X, y el stock de capital, K. Todos esos valores están expresados en cifras normales. Análisis de gráficos preliminares. Gráfico 1. Análisis del capital en el tiempo. Como se puede observar en el gráfico que se muestra en el comportamiento del factor capital a lo largo del tiempo, se presenta una tendencia casi lineal, el cual comienza con un constante incremento desde 1963 hasta el año de 1980, que se presenta el primer punto de inflexión. A partir de este año empieza a decaer el nivel de capital, causado por la guerra civil salvadoreña, y la consecuente migración que produjo. Fue hasta el año de 1992 que el nivel de capital muestra una notable recuperación, impulsado por la implementación del modelo neoliberal, que generó una mayor cantidad de entradas de capital al país, debido a una mayor apertura comercial. Gráfico 2. Análisis del trabajo en el tiempo. Muestra desde un principio una tendencia al alza, el cual se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ciertos periodos hubo una disminución leve en el nivel de ocupación, específicamente en el año de 1980, y asociamos esa disminución con el estallido de la Guerra Civil salvadoreña, que produjo una creciente migración de las personas al exterior. No obstante, esta declive en el factor trabajo no duró mucho, puesto que a partir de 1982 se recuperó nuevamente y mantuvo un crecimiento constante hasta el año 2012. Gráfico 3. Análisis del producto en el tiempo. Al igual que los análisis del factor trabajo y capital, la producción de la economía salvadoreña ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Nuevamente, el estallido de la guerra civil ejerce una influencia en el comportamiento de la producción,
el cual provocó una fuga de capitales y personas fuera del país, y por consiguiente una disminución en la producción. Sin embargo, una vez finalizada la guerra, se empieza a recuperar la producción del país, impulsada por el modelo neoliberal, que permitió una mayor apertura comercial. Gráfico 4. Análisis de dispersión, producción y trabajo. Existe una asociación entre los valores de la producción y el nivel de ocupación del trabajo, al mostrar un patrón sistemático en el tiempo. Asimismo, se presenta una relación positiva entre las variables, por lo que son buenos indicios de que existe una relación fuertemente lineal entre la variable dependiente y explicativa. Gráfico 5. Producción y capital. La dispersión entre el factor producción y capital también nos muestra una fuerte asociación entre las variables dependiente y explicativa, estableciendo un patrón sistemático que muestra una relación positiva a lo largo del tiempo. Marco teórico y estimación. La función de producción. Según Pindick, la relación entre los factores del proceso de producción y la producción resultante se describe por medio de la función de producción. Esta función de producción está representada por la fórmula que tenemos expresada aquí, en donde tenemos un Q que representa la producción total o el máximo del nivel de producción que puede tener una empresa con una determinada combinación específica de factores de capital y trabajo, en donde K representa el capital y L el trabajo. De tal manera que, a modo de ejemplo, podemos expresar que la producción esta función de producción podría describir el número de celulares que pueden producirse con una planta de 1000 metros cuadrados en un año y una determinada cantidad de obreros, a tal modo que la función de producción se le aplica una tecnología. Esta tecnología está dada, es decir, un determinado estado de conocimientos sobre los distintos métodos que podrían utilizarse para transformar los factores en producto. Ahora bien, para entender este tema de la función de producción, hay ciertos factores, ciertos conceptos, los cuales pueden servir para la comprensión de este, los cuales son la productividad marginal y la productividad media o producto medio. La productividad marginal es la producción adicional que se obtiene cuando se incrementa la cantidad de trabajo en una unidad. Esta productividad marginal puede ser productividad marginal del capital, la cual es el cambio en Q entre el cambio en K, y la productividad marginal del trabajo, la cual es el cambio en Q entre el cambio en L. Ahora bien, la productividad promedio o la productividad media es el nivel de producción por unidad de trabajo, la cual está representada en la siguiente función que tenemos la producción total entre la cantidad de trabajo. La producción con un factor variable. Para este apartado se considera que uno de los factores está fijo, por lo cual estamos hablando del corto plazo, el cual puede ser cualquiera de los dos, pero dentro de la teoría neoclásica, el capital es tomado como factor fijo y el factor variable sería el trabajo. Se tiene una determinada cantidad de equipo, lo que se va a decidir es la cantidad de trabajo a contratar y cuánto se va a producir. Ley de los rendimientos marginales decrecientes. Según Pindick, se establece que a medida que van añadiéndose cantidades adicionales iguales de un factor, mientras los demás se mantienen fijos, acaba alcanzándose un punto en el que cada vez son menores los incrementos en la producción. Con esta ley, lo que se busca es que si se tiene el trabajo como factor variable y el capital se mantiene fijo, la cantidad adicional de trabajo aumenta significativamente la producción, permitiendo que el trabajo de los obreros sea específico.
pero a medida que aumenta el factor variable, puede llegar a entorpecer el proceso productivo, por lo que se disminuye el producto marginal del trabajo. Esta ley se aplica normalmente en el corto plazo, aunque también se puede aplicar en el largo plazo. Producción con dos factores variables. A diferencia del corto plazo, que se explicó anteriormente, donde solo un factor es variable, en el largo plazo ambos factores, capital y trabajo, varían, con lo cual ahora la empresa determina la mejor combinación de trabajo y capital. La producción aumenta cuando se utiliza una cantidad mayor de cualquiera de los dos factores. Por lo tanto, para aumentar la producción constante, cuando se utiliza una cantidad mayor de uno de ellos, debe utilizarse una menor del otro. Rendimientos de escala. Según Pindic, tenemos que los rendimientos de escala son la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente. Estos rendimientos de escala pueden ser crecientes, decrecientes y constantes. Los rendimientos crecientes de escala, si la producción se duplica con creces cuando se duplican los factores, hay rendimientos crecientes de escala. Es decir, que si nosotros aumentamos en cierta cantidad los factores, pero la producción se aumenta en una mayor cantidad a la que hemos aumentado los factores, tenemos rendimientos crecientes de escala. Rendimientos decrecientes de escala es cuando la producción no puede no llegar a duplicarse cuando se duplican los factores. Es decir, que la producción crece en menor medida al aumento de los factores. Rendimientos constantes de escala. La producción se duplica cuando se duplican los factores. Es decir, que la producción crece en la misma medida en que crecen los factores. Función de producción Cobb-Douglas. Esta función es importante para analizar el tema de los rendimientos de escala y supone que las relaciones entre los insumos, capital y trabajo o mano de obra y la producción la establece la siguiente ecuación que tenemos aquí, en donde Q es igual a A por L a la alfa y K a la beta, donde A y alfa son constantes positivas. Mientras mayor sea el valor de A, más avanzada es la tecnología. El parámetro alfa mide el aumento porcentual de Q como resultado del aumento en el 1% en L mientras se mantiene constante K. De igual manera, beta mide el aumento porcentual de Q como resultado del aumento en el 1% de K mientras se mantiene constante L. Por lo tanto, alfa y beta son la elasticidad de la producción de K y L respectivamente. Para ver cómo aplicar esta función para investigar los rendimientos de escala, Nicholson sugiere la consideración de dos combinaciones posibles de K y L. La primera es K sub 1 L sub 1 y la segunda K sub 2, 2K sub 1, perdón, 2 L sub 1. Lo que nos interesa saber es si dicho incremento de los insumos permite duplicar la producción, y al utilizar la función Cobb-Douglas para derivar la producción Q que proporciona la combinación de estos dos insumos, se obtiene que Q sub 2 es igual a por 2K sub 1 elevado a la alfa, 2L sub 1 elevado a la beta, que sería igual a 2 alfa elevado a la alfa más beta por a la K sub 1 elevado a la alfa por L1 elevado a la beta, de tal modo que si alfa más beta es igual a 1, Q sub 2 sería exactamente el doble de la producción que puede generarse con la combinación 1. En otras palabras, si alfa más beta es igual a 1, la función tendrá rendimientos constantes de escala. Por otra parte,
Si alfa más beta es mayor a 1, la función tendrá rendimientos de escala decrecientes, y si alfa más beta es menor a 1, la función tendrá rendimientos de escala decrecientes. Existen muchas razones por las que es de importancia saber las funciones de producción, si las funciones de producción tienen rendimientos de escala constantes, decrecientes o crecientes. Y estas razones comparten un interés común para determinar si la producción en gran escala de un artículo dado conduce a eficiencias o ineficiencias. Teoría econométrica y justificación del modelo. Después de conocer, según la escuela neoclásica, cómo se define el proceso de producción y sus características, el reto, según Varian, es especificar la forma funcional del proceso de producción. Para este trabajo se parte de una función de producción en la cual tomamos en cuenta únicamente los factores capital y trabajo. Y el tipo de tecnología está dado por la función Cobb-Douglas, de tal modo que tenemos una función de y igual a k por a k elevado a la alfa, l elevado a la beta, donde y es igual a la producción, que este es el PIB en precios constantes, k es igual al stock de capital, L es igual al empleo medido por el número de trabajadores, A es igual a la tecnología, alfa y beta son parámetros positivos, por lo que los parámetros a estimar serían A, alfa y beta, ya que en este modelo son desconocidos y nos servirán para hacer estimaciones sobre la producción. Para estimar esos parámetros se procederá a aplicar logaritmos a la función con el objetivo de aplicar el método de mínimos cuadrados, y para que con estos logaritmos la función se haga una función lineal y cumpla con los requisitos de linealidad de los parámetros. De tal manera que al aplicar los logaritmos tenemos que a la función que y es igual a por k a la alfa l a la beta, al realizar todo el proceso algebraico llegamos a que el logaritmo de y es igual a más alfa por el logaritmo de k más beta por el logaritmo de l, con lo que llegamos a nuestra forma econométrica, con lo cual podemos estimar los parámetros de la función de producción, que sería igual al logaritmo de y igual a beta sub 1 más beta sub 2 por el logaritmo de k más beta sub 3 por el logaritmo de l más u sub i, que representa un término de error, donde beta sub 1 es el parámetro tecnológico, beta sub 2 es la elasticidad del factor trabajo y beta sub 3 es la elasticidad del factor capital. En la investigación se plantea ver la explicación de cada factor y de una forma conjunta para explicar el Producto Interno Bruto, calculando el alfa y el beta de la expresión anterior mediante una regresión múltiple. Sin embargo, se empezará a trabajar con un modelo simple, explicando el producto primero por el capital y luego por el trabajo. Pero dentro de esta metodología surge una interrogante: ¿qué tan aceptables son los estimadores de los parámetros y qué alcance tienen estos estimadores? La respuesta, según Varian, depende en gran parte de la intención de los estimadores. Sin embargo, si queremos hacer estimaciones acerca de los productos marginales, las estimaciones pueden ser muy pobres. Para nuestra inferencia estadística se presentarán todas las estimaciones realizadas para crear los modelos. Se realizaron regresiones simples para ver los efectos aislados de las variables trabajo y capital en el producto. Y luego se muestra la estimación de la regresión principal, la cual incluye a las variables explicativas, las cuales son el capital y el trabajo en función del producto.
Ahora pasamos a realizar las siguientes pruebas de autocorrelación, heteroscedasticidad y multicolinialidad para constatar la potencia y validez del modelo. Como podemos ver, se establece la siguiente regresión lineal simple y realizamos un análisis asumiendo el capital constante bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y podemos observar que tanto la constante como el factor trabajo son significativos a la hora de explicar o tener impactos en la variable del producto. Además, hay un R cuadrado del 92%, con el cual corroboramos que el modelo es muy explicativo. En cuanto al efecto aislado del trabajo en la producción, podemos inferir que si se aumenta el trabajo en un 1%, la producción aumentará un 1.2%. Por otro lado, estimamos la relación entre el capital y el producto, el cual se ve reflejada en la siguiente ecuación. El siguiente modelo, asumimos la variable trabajo constante bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios y tenemos nuevamente que la regresión simple de producto con capital es altamente significativa con un R cuadrado del 93% y que los coeficientes tanto individual como colectivamente poseen significancia estadística. Cabe mencionar que ahora el efecto del capital en el producto es menor, ya que por un incremento de capital el producto se incrementa en tan solo un 0.75%. Ahora establecemos un modelo de regresión lineal múltiple, el cual tiene dos variables explicativas, trabajo y capital, y ya no tomaremos en cuenta solo los cambios del capital, sino también los movimientos del trabajo, los cuales se enmarcan en la teoría económica expuesta en esta ecuación. Además debe establecerse que se obtendrá un modelo de regresión múltiple con mínimos cuadrados ordinarios. Se intentará responder a la pregunta de qué es lo que explica el crecimiento del PIB, pero en esta ocasión, como lo plantea la teoría neoclásica de producción, mediante al menos los dos factores principales, los cuales son el capital y el trabajo. Y nuestro tercer modelo es el en el cual asumimos los factores capital y trabajo variables. Y podemos realizar la siguiente lectura del siguiente modelo. La primera es que si incrementamos el factor capital en un 1%, la producción lo hará en un 0.45%. O bien, si se incrementa el capital en 10%, la producción aumenta un 4.5%. Asimismo, si el factor trabajo crece un 1%, la producción crecerá un 0.5%. Y si se incrementa el factor de trabajo en un 10%, la producción aumenta un 5%. La segunda observación que realizamos de este modelo es que las variables son estadísticamente significativas, por lo que en efecto explican los movimientos del producto, ya que su T calculada sobrepasa el 2 absoluto, y su probabilidad es prácticamente cero. Cabe mencionar que el nivel de significancia conjunta es estadísticamente significativo con un F de 436 y una probabilidad de cero. Finalmente, el coeficiente de determinación es bastante alto, con un 0.94, lo cual da un alto nivel de explicación por parte de las variables capital y trabajo a la variable explicada. El siguiente paso que realizamos es el hacer un diagnóstico de los residuales. En este caso se realizarán los diagnósticos o pruebas de los residuales para detectar si el modelo presenta problemas de autocorrelación, heteroscedasticidad, normalidad y multicolinialidad. A continuación se detallarán las consecuencias que trae el modelo si se presentan estos problemas de heteroscedasticidad, normalidad y multicolinialidad. En el siguiente gráfico se exponen los residuales utilizando datos de El Salvador de un periodo de 1963 al 2012. En este gráfico podemos observar que los residuos poseen una tendencia marcada que se divide en tres periodos. El primero de 1963 al 79, el segundo periodo de 1980 al 91, que es el área que se encuentra sombreada,
y el tercer periodo es de 1992 al 2012, lo que nos indicaría en primera instancia un problema de autocorrelación, cual podemos observar en la gráfica. Luego notamos que los residuos tienden a salirse de la banda homocedástica, pero únicamente en el periodo de 1979 a 1991, lo cual coincide con el periodo de la Guerra Civil Salvadoreña, por lo que hay indicios de un posible problema de heterocelasticidad provocado por estos valores. En cuanto a la normalidad, podemos esperar que este periodo de la guerra provoque valores outliers que nos produzcan una anormalidad en la distribución de los residuos. Este gráfico además será útil para buscar soluciones a los problemas que nos resulten positivos. Ahora, para contrastar nuestras hipótesis, realizamos una batería de pruebas, las cuales mostramos a continuación. Las primeras pruebas que realizamos fueron las de autocorrelación, siendo la primera la prueba de Durbin-Watson. Para este caso, asumimos las variables capital y trabajo variables, y podemos inferir que el estadístico de Durbin-Watson es de 0.089, por lo que tenemos un, er- un RO de 0.95 y los intervalos de decisión están delimitados de la siguiente manera. El intervalo de la izquierda es de 1.46, el siguiente es de 1.62, el valor de la derecha es de 2.37 y 2.53, con lo que concluimos que existe una autocorrelación positiva de orden 1. La siguiente prueba que realizamos fue la prueba LM, específicamente la prueba de Bush-Godfrey. Para este caso, la probabilidad podemos observar del F que es igual a 0. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, la cual establece que el modelo presenta problemas de autocorrelación. Asimismo, realizamos el método gráfico para detectar problemas de autocorrelación y podemos observar que los residuos siguen una tendencia sistemática a través del tiempo. Es decir, que muestran una tendencia positiva y por lo tanto es probable que nos encontremos ante un caso de autocorrelación positiva. Asimismo, realizamos la prueba del correlograma para la detección de autocorrelación. A partir de este análisis de los residuos al cuadrado, podemos observar que existe autocorrelación de segundo orden e inclusive de niveles superiores. Y esto se refleja en la tabla en las dos primeras observaciones, las cuales se salen de los límites de autocorrelación. Y esto lo podemos observar en los dos límites que estoy señalando. La siguiente prueba es las pruebas de heterocelasticidad y comenzamos con la prueba de Park. El criterio que Park utiliza en este caso para determinar el problema de heterocelasticidad es que si beta es significativamente diferente de cero, entonces puede explicar la existencia de heterocelasticidad en los datos. Por lo tanto, en nuestro modelo, al ser los beta estadísticamente significativos, respaldados por los valores de la t estadística que podemos observar que son estadísticamente significativos, se rechaza la hipótesis nula, que establece que el modelo no presenta problemas de heterocelasticidad. Es decir, el modelo presenta heterocelasticidad según la prueba de Park. La siguiente prueba es la prueba de White. En este caso, para determinar si existe o no heterocelasticidad en el modelo, tomamos como referencia el valor del F estadístico y dado que la probabilidad es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula, la cual establece que no hay heterocelasticidad. Por lo tanto, el modelo presenta problemas de heterocelasticidad. Por otra parte, realizamos la prueba de Glexer y
Analizando esta prueba, nos muestra que los coeficientes no son estadísticamente significativos, puesto que son inferiores al 2 absoluto. Por lo tanto, en esta prueba no se detecta problemas de heteroscedasticidad. Para esta prueba la prueba del Excel se realizaron otro método en la cual la siguiente prueba nos arroja coeficientes que son estadísticamente significativos. Por lo tanto, ambas variables presentan problemas de heteroscedasticidad al ser mayores que el 2 absoluto. La siguiente prueba del Excel nos arroja que podemos determinar que existen problemas de heteroscedasticidad en las dos variables, capital y trabajo, al ser estas estadísticamente significativas, es decir, mayor al 2 absoluto, como observamos en la tabla. Y finalmente, la cuarta prueba de Lexer nos muestra que ambas variables son estadísticamente significativas, ya que son mayores al 2 absoluto, por lo tanto presentan problemas de heteroscedasticidad. Otro método para determinar la detección de heteroscedasticidad fue la prueba de Goldfeld-Quandt. En este caso se asume que la varianza heteroscedástica está relacionada positivamente con una de las variables explicativas en el modelo, ante lo cual en nuestro modelo se analizan las variables capital y trabajo por separado. En primer lugar, es necesario ordenar las variables explicativas de menor valor al mayor. En segundo lugar, se eliminan valores que están en el centro de la muestra. En nuestro caso es de 50 variables, se eliminarán 16 variables y de las 34 variables restantes se harán dos grupos que contengan cada una 17 variables. En tercer lugar, se realizan las regresiones para cada uno de los grupos y el valor a encontrar es la suma de cuadrados residuales. Y por último lugar, la sumatoria de cada grupo se divide entre sus respectivos grados de libertad. El valor que se obtiene es el de lambda, el cual es similar al valor del estadístico F. Para saber si hay heteroscedasticidad, se debe tener el valor del lambda crítico y compararlo con el lambda calculado. Si el valor del lambda calculado es mayor al crítico, se rechaza la hipótesis nula, la cual establece que no hay heteroscedasticidad para el factor de capital y el valor del lambda calculado es de 0.94 y el crítico es de 2.49, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Para el factor trabajo, el lambda calculado es de 1.58, mientras el crítico es de 2.49, con lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Las siguientes pruebas son de multicolinealidad y el criterio que utilizamos para determinar si existe multicolinealidad en el modelo se basa en el valor del factor de la inflación de la varianza y establece que si excede el valor de 10, como podemos observar en la tabla, las variables presentarán un problema de multicolinealidad. Con respecto a nuestras variables, podemos observar que excede el valor crítico. Por lo tanto, el trabajo y el capital presentan problemas de multicolinealidad. Asimismo, detectamos el problema de normalidad utilizando un histograma y podemos observar que la probabilidad es menor al 0.5%, es decir, al 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, la cual establece que existe normalidad en los valores. Es decir, no hay normalidad en el modelo. El siguiente paso que hicimos es realizar una conclusión de los diagnósticos de los residuos. Y nuestra regresión final incluye a las variables trabajo, capital y producción. Esta última es la que se trata de explicar a partir de las primeras dos, las cuales individualmente son significantes, ya que su t estadística es mayor a 2, y conjuntamente también, ya que su f sobrepasa 2. La r cuadrada está muy cercana a 1, lo cual nos muestra que las variables están fuertemente relacionadas, pero el modelo muestra diferentes problemas, los cuales rompen con los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios.
Uno de los problemas que muestra es el de heterocedasticidad, lo cual es que las varianzas del error son diferentes realizando la prueba de White, ya que es la más potente de las pruebas respecto a heterocedasticidad y nos da una probabilidad menor al 5%, con lo cual rechazamos la hipótesis nula de que no hay heterocedasticidad. Y este problema cabe destacar que hace que nuestros estimadores sigan siendo lineales e insesgados, pero ya no son eficientes, es decir, ya no son MELI. Otro problema muy fuerte que presenta este modelo es el de autocorrelación. Observando el valor de la prueba de Durbin-Watson, el cual está muy cercano a cero. Entonces se rechaza la hipótesis nula, la cual dice que no hay autocorrelación. Y se está ante un caso de autocorrelación positiva. Esto provoca que los estimadores sean de mínima varianza, lo que ya no los hace ser MELI. Y por último, haciendo la prueba de normalidad, rechazamos la hipótesis nula, la cual nos dice que no hay normalidad porque la probabilidad no sobrepasa el 5%. Como pudimos observar en nuestro modelo econométrico, tenemos problemas de autocorrelación, heterocedasticidad, multicolonialidad y normalidad. Por lo que el paso siguiente será tratar de corregir estos problemas. Ya que si seguimos con esos problemas, podemos dar lugar a conclusiones económicas que no se van a pegar a la realidad. ¿Por qué? Porque nuestro modelo podría estar sesgado y por lo tanto no tener una validez teórica. Bueno, entonces, como habíamos dicho, el periodo de la guerra en El Salvador nos causa una anormalidad y demasiados problemas en la estimación, por lo que en primera instancia lo que se propuso fue utilizar variables dicotómicas para eliminar este periodo, pero la magnitud del problema es tal que no se pudo corregir los problemas de heterocedasticidad y normalidad, que como sabemos normalidad es el problema más serio. Otro problema que pudimos observar con los datos, en especial con el capital, fue que al parecer este factor estaba sobreestimado, ya que después del periodo 1998, tal como se muestra en la gráfica 6, podemos observar que el capital crece, marcado en línea roja, crece a mayor ritmo que la producción, por lo que podríamos estar en una fase de producción en la cual tenemos rendimientos decrecientes de escala, ya que los factores crecen más rápido o en mayor proporción que el producto total. Por lo que la única vía para solucionar este problema fue realizar la regresión desde 1963 hasta 1967, con la justificación de que es mejor tener un modelo acotado que nos sirva para explicar la realidad, o sea, que sea válido estadísticamente, a que tener un modelo con una muestra grande que presente problemas de gran envergadura que nos puede causar sesgos y por lo tanto una mala inferencia económica. Por lo que el paso primero fue realizar la muestra, como pueden ver, el 63 al 67. Entonces comenzamos a correr la regresión. En el modelo corregido podemos observar que las variables son estadísticamente significativas, al ser mayor al 2 absoluto. Como ven aquí, las t aumentaron significativamente. Y también podemos observar que el capital ejerce un mayor movimiento en el producto, ya que su coeficiente es 0.52. Además, ahora podemos observar más claramente que la suma de los coeficientes, como nos dice la teoría detrás de este modelo, la suma de estos coeficientes se aproxima a 1. Ahora que corregimos el modelo, pasaremos a hacer las pruebas de residuales
para verificar en efecto que el modelo ya no presenta dichos problemas. Comenzamos con la prueba de autocorrelación. Con la prueba de LM o de Bridge-Goffrey. El criterio para determinar si existe autocorrelación en esta prueba es ubicarnos en el F estadístico y ver si este es mayor a 5%, con lo que podemos aceptar la hipótesis nula, que nos dice que no hay problemas de autocorrelación. Al haber una probabilidad del 40%, como vemos acá, podemos aceptar la hipótesis nula, con lo cual corregimos el problema de autocorrelación. La prueba número 2, un poco más gráfica, presentamos el correlograma, con lo cual podemos ver que los residuos no salen de las bandas de autocorrelación, como en el caso anterior, con lo que podemos también verificar que el problema de autocorrelación está solventado. Ahora haremos las pruebas de heterocedasticidad, con lo que comenzamos con la prueba de White, la cual tiene un mayor alcance. Para determinar si hay heterocedasticidad en el modelo según White, tomamos como referencia también el valor del F estadístico. Y como vemos es del 90%, con lo que, según White, aceptamos la hipótesis nula, el cual establece que no hay heterocedasticidad en el modelo. Otra prueba de heterocedasticidad que realizamos fue la prueba de Park. Park utiliza el criterio de ver si los beta, los estimadores, son significativamente diferentes de 0. Por lo tanto, en nuestro modelo, como podemos ver que los beta o los estimadores no son estadísticamente significativos, respaldados por su test estadístico, se puede aceptar la hipótesis nula, que establece que el modelo no presenta problemas de heterocedasticidad. Luego, con la prueba de normalidad. Como habíamos visto en el modelo anterior, nuestro modelo anterior presentaba una normalidad grande, pero acotando la muestra, ahora podemos ver que nuestros datos ahora se acomodan mejor a una campana, o sea, hay presencia de normalidad. Esto lo corroboramos con el criterio de Yarque-Vera, lo cual podemos ver que hay una probabilidad del 84%, que es mayor al 5%, con lo que se acepta la hipótesis nula. Paso siguiente, para verificar nuestra teoría, hicimos una prueba de diagnóstico de los coeficientes. Como sabemos, uno de nuestros objetivos es verificar si en efecto la función de producción de Salvador contiene rendimientos marginales constantes. Esto es, que el alfa y beta representados por los estimadores sumen 1, con lo que realizamos la prueba de Wald. La prueba de Wald se utiliza para poner a prueba el verdadero valor del parámetro basado en la estimación de la muestra. Nuestra teoría, como decía, nos indicaba que la sumatoria de los coeficientes estimados, o sea, las participaciones del trabajo y el capital en el producto, debe ser 1. Lo cual lo verificamos con la prueba de Wald, ya que hay una probabilidad del 37% de que la sumatoria de alfa y beta es igual a 1. Ahora realizaremos las conclusiones finales de nuestro trabajo. Como conclusión general del modelo de regresión, se ha establecido que la variable que más impacta en la función de crecimiento de la producción de El Salvador es el capital. Esto se fundamenta a través de los estimadores obtenidos de nuestro modelo logarítmico. De modo, a manera general, que al incrementarse o disminuirse un 1% en el factor capital, se genera un crecimiento o disminución del 52% en la producción del país. Mientras que ante variaciones del 1% en el trabajo, se produce una variación del 0.49% en la producción. Con lo que observamos que el trabajo ejerce un menor impacto en la función de producción.
Asimismo, podemos comprobar que los estimadores presentan rendimientos constantes de escala, puesto que, verificado con la prueba de Wald, los estimadores prácticamente su suma es igual a 1. Otra conclusión que podemos hacer al modelo es que a partir de la implementación del modelo neoliberal, implementado básicamente a inicios de la década de los 90, se produjo un mayor crecimiento en el capital, lo que condujo a problemas de estimación de dicho factor. Asimismo, podemos inferir que las guerras en un país efectivamente destruyen el aparato productivo y que tienen consecuencias negativas tanto para el factor trabajo como para el capital. Se puede observar que el periodo de la guerra hubo una disminución en la mano de obra y capital, seguramente debido a la migración de la población y la salida de capital internacional de nuestro mercado nacional. Asimismo, es importante recalcar que se llegó a la conclusión que, viendo los impactos individuales de cada variable hacia el producto, el factor trabajo sigue siendo más significativo que el capital para explicar el crecimiento. Eso se pudo verificar con las lecturas de los modelos de regresión simple con respecto a cada una de las variables explicativas. Por otra parte, llegamos a concluir, sin una profunda investigación, que nuestro modelo acotado es estadísticamente significativo, de acuerdo a las diferentes pruebas como la prueba F, T y la T estadística, que tanto el capital como el trabajo son significativos de forma individual, y la prueba F establece que ambos factores explican y determinan un porcentaje bastante elevado de los movimientos de la producción. Por lo tanto, el modelo es ideal para explicar el comportamiento de la producción de El Salvador. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue nuestro trabajo, la función de producción de El Salvador. Espero que sea de utilidad y, como decía, muchas gracias por su atención.